Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El universo tiene un sentido del humor peculiar. Es del tipo que espera 4.000 millones de años para soltar el remate de un chiste y luego espera aplausos. En ningún lugar era esto más evidente que en la gran arena Nexus en Century Prime, donde los 457º campeonatos anuales de la Federación Galáctica de Lucha Libre estaban a punto de comenzar. Ahora, seamos claros en algo. Cuando la mayoría de las especies dicen lucha libre, se refieren a un intercambio digno de palanca y técnica, un deporte de caballeros. A lo que no se refieren es a dos organismos tratando de doblarse mutuamente como origami mientras uno grita sobre sillas y el otro sangra por lugares que la evolución nunca planeó. Esa interpretación particular seguía siendo únicamente humana, aunque después de hoy, eso cambiaría dramáticamente. La sala de registro zumbaba con la cacofonía de 200 especies diferentes comunicándose en sus lenguas nativas. Los traductores automáticos luchaban por mantenerse al día con los diversos dialectos, clics, silbidos y pulsos electromagnéticos. Los hologramas mostraban clasificaciones, probabilidades y estadísticas en una vertiginosa variedad de colores que harían que un arco iris tuviera una crisis existencial. El registro cierra en 5 minutos del estándar galáctico, anunció una voz que de alguna manera lograba sonar aburrida y pomposa simultáneamente, el tono universal de la burocracia que trasciende las fronteras de las especies. En la parte trasera de la serpenteante fila había una humana de estatura apenas inferior a la media para los estándares de la Tierra, lo que la hacía prácticamente diminuta en comparación con la mayoría de los competidores. Llevaba ropa deportiva reglamentaria de la Tierra, un tejido sintético negro y azul que se adhería a un cuerpo que, a los ojos alienígenas, parecía alarmantemente denso. Como si alguien hubiera comprimido a una criatura más grande en un espacio más pequeño sin quitar ninguna de las partes. El suraxiano delante de ella, con sus 2,10 metros de exoesqueleto iridiscente, seguía lanzando miradas nerviosas hacia atrás. Cada vez que sus ojos compuestos se posaban en ella, sus antenas se crispaban en lo que los xenobiólogos habían catalogado como terror existencial. ¿Algún problema?, preguntó la humana, con una ceja levantada con la precisión de alguien que había practicado la expresión específicamente para incomodar a los demás. No, habitante de mundo letal, chistó el suraxiano, con sus mandíbulas chasqueando en un ritmo ansioso. Solo sorprendido de ver a alguien de tu tipo aquí. ¿Sorprendido? La risa de la humana sonó como algo que debería venir con una etiqueta de advertencia. La invitación era para toda la galaxia. ¿O era eso, excepto para planetas aterradores donde el agua cae del cielo? Leyó la letra pequeña imaginaria. El suraxiano se dio la vuelta rápidamente, probablemente calculando cuánto tendría que acelerar la evolución para que le crecieran ojos en la nuca antes de llegar al mostrador de registro. La humana suspiró y revisó su pulsera. La mayoría de los competidores tenían séquitos, entrenadores, nutricionistas, asesores espirituales, equipos legales y, en un caso, lo que parecía ser una pequeña orquesta. Ella tenía una bolsa de deporte y una nota de permiso del Comando Central de la Tierra que básicamente decía, no es nuestra culpa si rompe algo o a alguien. Siguiente, llamó el flosiano en el mostrador de registro, con su voz burbujeando a través de los sacos de habla translúcidos a cada lado de su cuello. La humana dio un paso adelante. Competidora 1567, designación terrestre. Los ojos del flosiano se abrieron de par en par, lo cual era impresionante considerando que ya ocupaban aproximadamente el 40% de su cara. Humana, no hemos tenido a uno de su tipo compitiendo antes. Hay una primera vez para todo, respondió ella, deslizando su chip de identificación a través de la superficie gelatinosa del escritorio. Aunque estoy bastante segura de que mi especie ha sido elegible desde hace, unos 50 años. Sí, técnicamente, pero, la voz del flosiano se apagó mientras escaneaba el chip. La mayoría de los habitantes de mundos letales no. Es decir, solo la diferencia de gravedad. ¿Es esto un mostrador de registro o un aula de ciencias? La sonrisa de la humana no llegaba a sus ojos. Porque ya aprobé xenobiología, gracias.
El flosiano parpadeó con sus 3 párpados en rápida sucesión, un signo de angustia. Su registro está completo. Competidora Kira Novak. ¿Que las fuerzas cósmicas favorezcan su superb? La humana recogió su chip. Gracias. Estoy segura de que lo harán. Han tenido mucha práctica. Mientras se alejaba, el flosiano alcanzó su dispositivo de comunicación con apéndices temblorosos. Esto requería una escalada inmediata a la gerencia. Las rondas preliminares se llevaron a cabo en 12 cuadriláteros simultáneos, cada uno designado para diferentes categorías de peso y requisitos ambientales. Algunos competidores luchaban en baja gravedad, otros en alta. Algunos necesitaban atmósferas de metano, otros luchaban sumergidos en varios líquidos, desde agua hasta algo que sospechosamente parecía refrigerante industrial. El cuadrilátero 7 tenía gravedad estándar, o lo que pasaba por estándar en una galaxia donde lo normal abarcaba de 0.3 gramos a 2.7 gramos. Para la mayoría de los competidores, era incómodamente pesado. Para Kira, era aproximadamente un 15% más ligero que en la Tierra. Esto no es justo, siseó un competidor goloniano cuando Kira entró en el área de preparación. La humana tiene una musculatura adaptativa de su mundo natal. En nuestro mundo natal, también tenemos estas cosas llamadas reglas y no lloriquear antes de que empiece el combate, interrumpió Kira, estirando los brazos por encima de su cabeza. El sonido de la articulación de su hombro estallando resonó como una pequeña explosión, haciendo que varios alienígenas cercanos se estremecieran. El oficial del combate, un arcturiano larguirucho con piel como obsidiana pulida, consultó su tableta. Todos los competidores cumplen con las regulaciones. La ventaja de gravedad de la humana se compensa con las diferencias de composición atmosférica y la prohibición de ciertas técnicas terrestres consideradas excesivamente traumáticas. ¿Cómo cuáles? Preguntó otro competidor, una masa gelatinosa temblando dentro de un traje de contención. La voz del oficial adquirió una cualidad atormentada. Hay algo que llaman el codo del pueblo. No hablamos de eso, por favor. Kira simplemente sonrió y continuó sus estiramientos. Su primer combate fue contra un luchador trilobiano, 3 veces su masa, con extremidades parecidas a tentáculos capaces de agarrar desde múltiples ángulos. Las apuestas estaban 15-1 en su contra. Para cuando el trilobiano estaba plano sobre su espalda, o lo que pasaba por una espalda en su anatomía inusual, jadeando por aire a través de sus espiráculos, esas probabilidades estaban siendo recalculadas apresuradamente. Punto para la competidora de la Tierra, anunció el árbitro, sonando sorprendido por sus propias palabras. Kira ayudó a su oponente a levantarse con genuina deportividad. Buen combate. Tu tercer apéndice izquierdo casi me atrapa. El trilobiano parpadeó sus nodos sensoriales en confusión. No eres lo que esperábamos, humana. Sí, me dicen eso muy a menudo. Al final de las rondas preliminares, Kira había avanzado a los cuartos de final sin romper a sudar, un hecho que perturbó a muchos observadores, ya que la mayoría de las especies consideraban la excreción profusa de fluidos durante el esfuerzo como un signo de fallo crítico del sistema en lugar de una función biológica normal. En la sala de oficiales, tenía lugar una acalorada discusión. Esto no tiene precedentes, declaró el director Holax, veterano de 17 torneos de campeonato. La humana está avanzando demasiado rápido. Interrumpe la narrativa que hemos cultivado. La narrativa donde el campeón Grad THUL demuele todos los desafíos y demuestra la superioridad brexiana por sexto ciclo consecutivo. Preguntó el subdirector Plave, cuya especie era conocida por su inconveniente franqueza. Precisamente esa narrativa, confirmó Holax sin una pizca de vergüenza. El consorcio brexiano patrocina el 60% de nuestros ingresos de transmisión. Esperan ciertos resultados, pero no podemos interferir directamente. Las regulaciones, señaló Plave. No necesitamos interferir, interrumpió Holax, con sus 6 ojos parpadeando en secuencia, un signo de cálculo entre los de su especie. Simplemente necesitamos asegurar los emparejamientos adecuados. La humana puede estar sorprendiendo a todos, pero hay limitaciones naturales para su especie. Contra Grad THUL, esas limitaciones se volverán dolorosamente evidentes. En el salón de competidores, Kira estaba sentada sola revisando imágenes de combates anteriores en su tableta.
A diferencia de los otros competidores que socializaban, meditaban o realizaban elaborados rituales previos al combate con incienso y cánticos, ella parecía estar haciendo la tarea. Una sombra cayó sobre su pantalla. Una hazaña impresionante considerando que provenía de uno de los competidores más pequeños, un cepiano de apenas 1 metro de altura. No eres lo que esperaba, dijo el cepiano, con una voz como campanas de viento en una brisa. Kira levantó la vista. Déjame adivinar. Esperabas a alguien más alto, más malo, con más dientes y tal vez garras. En realidad, esperaba a alguien más ruidoso. Los humanos tienen una reputación. Eso se ganó una risa genuina. Es justo. Tendemos a llamar la atención. El cepiano inclinó la cabeza, un movimiento fluido como el mercurio. Sin embargo, eres diferente, calculó. No estás confiando solo en tu fisiología de mundo letal. Sería bastante estúpido si lo hiciera, respondió Kira, dejando su tableta. Todos aquí han evolucionado para algo. Mayor gravedad, temperaturas extremas, atmósferas tóxicas. Ser de la Tierra no es especial. Es solo un tipo diferente de adaptación. Eso es sorprendentemente perspicaz para una especie que todavía ve a otros miembros de su tipo conducir en círculos por entretenimiento. Nazcar tiene un significado histórico y cultural, defendió Kira con seriedad fingida. Además, tu gente mira partículas cuánticas decaer por diversión. Touché. El cepiano extendió un apéndice brillante. Soy Trick, eliminado en la ronda 3, pero me quedo a ver las finales. Kira estrechó suavemente la extremidad ofrecida. Kira. Todavía en la competencia, aparentemente para horror de todos. No de todos, dijo Trick crípticamente antes de deslizarse lejos. Kira volvió a su tableta, pero su concentración fue interrumpida por un anuncio que resonó en el salón. Los emparejamientos de cuartos de final han sido determinados. Competidores, por favor revisen sus asignaciones. Una pantalla se actualizó automáticamente. Su siguiente oponente, Drexar, un peso pesado centuriano con un exoesqueleto capaz de soportar presiones encontradas en las profundidades oceánicas. El combate estaba programado para la Arena 1, el cuadrilátero de exhibición. Interesante, murmuró ella. La Arena 1 estaba típicamente reservada para los combates de más alto perfil. Ponerla allí significaba que la estaban tomando en serio o preparándola como un espectáculo. Conociendo a la Federación Galáctica de Lucha Libre, sospechaba lo segundo. El combate de cuartos de final atrajo a una multitud completa. Los espectadores llenaban las plataformas flotantes que rodeaban la Arena 1, con sus disparatadas biologías acomodadas por burbujas ambientales que mantenían a algunos en metano, a otros en cloro y a otros en lo que parecía ser una fina niebla de suplementos nutricionales. En la esquina azul, retumbó el locutor, un volaxiano cuyo aparato vocal podía romper vidrio en ciertas frecuencias. Representando a las colonias Centuri, con un récord profesional de 73 victorias y solo 2 derrotas, Drexar el implacable. La multitud estalló cuando el enorme centuriano entró, con sus 4 extremidades primarias levantadas en triunfo antes de que el combate siquiera comenzara. Su exoesqueleto brillaba bajo las luces de la arena, pulido hasta un alto brillo que reflejaba anuncios láser de suplementos de proteína Glic, ahora disponibles para el 73% de los sistemas digestivos conocidos. Y en la esquina roja, continuó el locutor, notablemente menos entusiasta. Representando a la Tierra, una humana, Kira Novak. El tibio aplauso que siguió dejó claro dónde yacían las simpatías de la audiencia. Kira entró sin fanfarria, reconociendo a la multitud con un pequeño asentimiento antes de tomar su posición. El árbitro, una inteligencia artificial flotante sin forma física que pudiera ser influenciada por extremos biológicos, flotó entre ellos. Aplican las reglas estándar de combate. Nada de atacar el endoesqueleto, nada de disolución de exoesqueleto, nada de manipulación de gravedad, nada de distorsión temporal y absolutamente nada de invocar entidades extradimensionales. ¿Estamos claros? Ambos competidores asintieron. Comiencen. Drexar se movió con una velocidad sorprendente para algo que parecía requerir un permiso de construcción. Su primer golpe, un movimiento de barrido con su extremidad inferior derecha, habría arrancado las piernas de Kira si ella no hubiera saltado en el momento preciso.
La humana muestra reflejos típicos de un habitante de mundo letal, comentó el analista de color, un luchador retirado cuya especie se comunicaba a través de cambios de color en su piel translúcida. Pero el exoesqueleto de Drexar puede soportar presiones que aplastarían una nave espacial humana. Este combate podría terminar rápidamente. Kira aterrizó e inmediatamente rodó para evitar el golpe de seguimiento. La multitud jadeó cuando la extremidad de Drexar agrietó el suelo de la arena donde ella había estado parada un milisegundo antes. Eso va a ser costoso de arreglar, bromeó Kira lo suficientemente alto para que la primera fila la oyera. Varios espectadores se rieron de verdad. Un precedente peligroso para la narrativa cuidadosamente elaborada de la FGLL. Durante los siguientes 3 minutos, Drexar intentó conectar con ataques cada vez más frustrados mientras Kira evadía con lo que parecía ser un esfuerzo mínimo. Para el ojo no entrenado, parecía que simplemente estaba huyendo. Para los observadores más experimentados, era obvio que estaba estudiando a su oponente, notando patrones, debilidades y, lo más importante, la velocidad a la que el enorme centuriano estaba consumiendo energía. La humana emplea una estrategia inusual, observó el analista, su piel cambiando a un púrpura pensativo. La mayoría de los competidores intentan establecer dominio temprano. No creo que ella recibiera ese memorándum, respondió el locutor mientras Kira esquivaba otro golpe atronador. Entonces, sin previo aviso, Kira dejó de evadir. Cuando Drexar lanzó lo que debería haber sido un devastador golpe vertical, ella entró en el ataque en lugar de alejarse de él. La audiencia jadeó colectivamente. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que las cámaras de alta velocidad de la arena tuvieron que repetirlo a 1/4 de velocidad para que la audiencia lo procesara. Kira redirigió la fuerza del golpe, usando el propio impulso de Drexar para derribar al competidor mucho más grande. Mientras el centuriano se estrellaba contra la lona, ella ejecutó una llave de libro de texto que aprovechaba el peso de su oponente contra sí mismo. Drexar, a pesar de su tremenda fuerza, se encontró inmovilizado en una llave articular que no debería haber sido físicamente posible dada la diferencia en sus masas. ¿Sumisión o abandono?, preguntó Kira con calma, aplicando la presión justa para dejar claro su punto sin causar lesiones. Después de un momento de lucha que solo empeoró su posición, Drexar golpeó la lona con un apéndice libre, la señal universal de sumisión. La arena quedó en silencio. Luego, desde algún lugar en las gradas superiores, un solo espectador comenzó a aplaudir. Otros se unieron, el sonido creciendo hasta convertirse en un rugido sobre el que los locutores tuvieron que gritar. Sin precedentes. La humana avanza a las semifinales por sumisión técnica. Mientras Kira ayudaba a Drexar a levantarse, el traductor del centuriano luchaba por convertir su complejo estado emocional. No usaste tu fuerza. ¿Por qué? Porque la fuerza no siempre es la respuesta, respondió Kira simplemente. A veces se trata de trabajar con lo que tienes y lo que tiene tu oponente, en lugar de tratar de dominarlo todo. Mientras ella salía de la arena, el director Holax observaba desde el palco ejecutivo. Sus 6 ojos se entrecerraron en cálculo. Ajusten los emparejamientos para las semifinales, instruyó a un asistente. ¿La humana se enfrenta a Grad THUL a continuación? Pero señor, eso viola la estructura del torneo. Háganlo. Los patrocinadores se están poniendo nerviosos. Es hora de recordarles a todos porque los habitantes de mundos letales se quedan en sus planetas. La noticia de los cuadros ajustados se extendió por las áreas de competidores como una cascada de entrelazamiento cuántico. La mayoría de los participantes lo aceptaron con encogimientos de hombros resignados. La preferencia de la FGLL por las narrativas dramáticas sobre la competencia justa difícilmente era una novedad. Kira, revisando el cambio en su tableta, simplemente levantó una ceja. Sutil, murmuró. Trix se deslizó a su lado. ¿Tienen miedo de qué? ¿De que una humana gane un torneo? De lo que representa. El consorcio brexiano ha construido su imperio comercial sobre la base de ser los depredadores alfa del espacio civilizado. Toda su identidad cultural gira en torno a la supremacía física. Kira resopló. Suena agotador para ellos. Tal vez. Para el resto de nosotros, ha sido algo más fatal. La voz normalmente melodiosa de Trix adquirió un tono más duro. Los brexianos absorbieron mi mundo natal hace 3 ciclos.
Los que quedamos competimos para ganar derechos de ciudadanía. Eso es realmente horrible. Trick hizo un gesto equivalente a un encogimiento de hombros. Es la ley de la galaxia. Los fuertes consumen. Los débiles se adaptan o perecen. Al menos eso es lo que todos creíamos hasta que los humanos se unieron al Consejo Galáctico. No somos tan especiales, dijo Kira, incómoda con la dirección de la conversación. ¿No lo son? Su especie evolucionó en un planeta que intentaba matarlos todos los días. Sin embargo, gastan recursos protegiendo a sus miembros más débiles. Podrían haber conquistado la mitad de la galaxia con su tecnología militar. Sin embargo, establecen programas de intercambio cultural en su lugar. Y cuando pelean, Trick hizo un gesto hacia la arena, lo hacen así, con cálculo, precisión y contención. Kira se salvó de responder por la llegada de un oficial de la FGLL. Competidora Novak. Su combate de semifinal ha sido reprogramado. Se enfrentará al campeón Grad THUL en 30 minutos. Qué gracioso, pensé que las semifinales venían antes de las finales. Está justo ahí en el nombre. La expresión del oficial no cambió. La federación se reserva el derecho de ajustar los emparejamientos para un equilibrio competitivo máximo. Seguro, equilibrio competitivo. Eso es exactamente lo que parece. Kira se puso de pie, estirando el cuello hasta que sonó lo suficientemente fuerte como para hacer que el oficial hiciera una mueca. Dígales que estaré allí. Mientras el oficial se alejaba apresuradamente, Trick la miró con preocupación. Grad THUL ha matado a 3 oponentes en accidentes durante combates oficiales. La federación no encubrió. Por supuesto que lo hicieron. Kira comenzó a empacar su equipo. Menos mal que no planeo darle la oportunidad. La Arena 1 fue transformada para el combate de semifinal. Se habían erigido barreras de seguridad adicionales, los sistemas ambientales se habían actualizado y el equipo de transmisión se había mejorado para capturar cada ángulo. Las gradas estaban llenas más allá de su capacidad con espectadores de último minuto pagando precios premium solo por estar de pie. En la transmisión principal, los locutores estaban prácticamente mareados de anticipación. Este emparejamiento inesperado enfrenta al campeón reinante contra la sorpresa del torneo, retumbó el Volaxiano. Si bien los cambios de regulación requirieron que ajustáramos los cuadros, los espectadores de toda la galaxia están a punto de presenciar una confrontación verdaderamente histórica. La piel del analista de color había cambiado a un naranja emocionado. De hecho, el campeón Grad THUL entra con un récord invicto que abarca 6 años. La competidora humana ha mostrado una técnica sorprendente, pero contra el poder bruto de un guerrero alfabrexiano, bueno, los equipos médicos están a la espera. Las luces se atenuaron y una pieza orquestal dramática llenó la arena, la música de entrada del campeón. Grad THUL emergió a través de una nube de potenciadores atmosféricos que hacían que su ya impresionante silueta pareciera materializarse de la nada. Con casi 2,75 metros de altura y una fisiología que sugería que su especie había evolucionado de algo entre una mantis y un tanque de batalla, Grad THUL era la encarnación física de la palabra intimidante. Su exoesqueleto no era meramente funcional sino decorativo, grabado con los símbolos de sus victorias anteriores. Donde otras especies tenían cinturones de campeonato, los brexianos literalmente llevaban sus logros en sus cuerpos. Campeón Grad THUL. Bramó el locutor mientras la multitud estallaba en una mezcla de adulación y respeto basado en el miedo. El campeón levantó sus 4 extremidades de combate principales, apéndices especializados que podían golpear con la fuerza de pistones industriales. Sus extremidades secundarias, las usadas para operaciones más delicadas, permanecían plegadas contra su tórax en la postura tradicional de un guerrero que no anticipaba necesidad de sutileza. Cuando comenzó la música de entrada de Kira, una pieza clásica de la Tierra que ella había seleccionado específicamente por su cualidad tranquila, casi meditativa, el contraste no podría haber sido más marcado. Ella salió sin humo teatral ni iluminación dramática. Su expresión, enfocada pero relajada. Y la retadora, la humana, si la falta de entusiasmo del locutor le molestó, ella no mostró signos de ello. Tomó su posición frente a Grad THUL, luciendo casi cómicamente pequeña en comparación. La parte superior de su cabeza apenas llegaba a la mitad del tórax de él. El árbitro,
actualizado a un modelo más robusto después de los cuartos de final, flotó entre ellos. Este es un combate de semifinal. Aplican las reglas estándar con prohibiciones adicionales contra el ataque a sistemas respiratorios y órganos sensoriales. ¿Estamos claros? Grad-Thul chasqueó sus mandíbulas en lo que se tradujo como acuerdo. Kira asintió. Comiencen. A diferencia de los combates anteriores, no hubo proceso de tanteo, ni vueltas cautelosas. Grad-Thul atacó de inmediato, una ráfaga de golpes que habría pulverizado concreto. La multitud jadeó colectivamente mientras Kira evadía por poco cada uno, las extremidades del campeón creando pequeñas ondas de choque en el aire donde fallaban. Evasión extraordinaria de la humana, comentó el analista, con la piel cambiando a un azul impresionado. Pero no puede mantener esto para siempre. La resistencia brexiana es legendaria. Durante 2 minutos completos, el patrón continuó. Ofensiva abrumadora de Grad-Thul, evasión de precisión de Kira. Para el observador no entrenado, parecía que ella simplemente estaba sobreviviendo. Para aquellos que entendían el combate, sin embargo, se estaba volviendo claro que ella estaba haciendo algo completamente diferente. Lo estaba haciendo enojar. Los brexianos, a pesar de toda su destreza física, tenían un punto ciego cultural, no podían soportar que los hicieran parecer tontos. Cada golpe fallido, cada intento fallido de arrinconar a su oponente mucho más pequeña empujaba a Grad-Thul más lejos de la agresión calculada hacia algo más primitivo. El campeón parece estar ajustando su estrategia, observó el locutor diplomáticamente mientras los ataques de Grad-Thul se volvían cada vez más salvajes. Esa es una forma de decirlo, respondió el analista, cuya piel había cambiado a un amarillo preocupado. Otra sería que está perdiendo la compostura. Entonces llegó el momento que los oficiales habían temido y los patrocinadores habían detestado. Grad-Thul, frustrado más allá de la razón, violó una de las reglas cardinales de la competencia. Extendió crestas cortantes especializadas de sus extremidades de combate, armas naturales que estaban estrictamente prohibidas en combates regulados. La multitud jadeó. El árbitro inmediatamente se movió para intervenir, pero antes de que pudieran, sucedió algo notable. Kira, en lugar de retroceder ante los apéndices ahora letales, entró dentro de la guardia de Grad-Thul. Usando una técnica que combinaba palanca, impulso y lo que parecía ser un total desprecio por la sabiduría convencional sobre enfrentar oponentes 3 veces tu tamaño, ejecutó una proyección perfecta. El campeón de la Federación Galáctica de Lucha Libre, terror de 7 sectores y orgullo del consorcio brexiano, se encontró en el aire. Su enorme estructura rotó una vez antes de estrellarse contra la lona con un impacto que se registró en los sensores sísmicos 3 niveles más abajo. La arena quedó completamente en silencio. Pero Kira no había terminado. Antes de que Grad-Thul pudiera recuperarse, ella aseguró un agarre en una de sus extremidades principales y comenzó lo que más tarde se describiría en los informes oficiales como un traslado controlado del competidor a través del área de combate designada. En términos más simples, lo arrastró por el suelo. El campeón, desorientado y humillado, se sacudió ineficazmente mientras Kira mantenía la llave articular con precisión de libro de texto. Ella completó un circuito completo del ring antes de finalmente soltarlo en el punto exacto donde había comenzado el combate. Grad-Thul luchó por ponerse de pie, con las mandíbulas chasqueando en furia, solo para encontrar a Kira parada tranquilamente en una postura defensiva, lista para continuar. ¿Te gustaría intentarlo de nuevo?, preguntó ella, con la voz clara a través de la arena silenciosa. Esta vez sin las armas ilegales, tal vez. Por un largo momento pareció que el campeón podría perder el control por completo. Su exoesqueleto pulsaba con colores que el traductor declinó cortésmente interpretar. Luego, con un esfuerzo visible que impresionó incluso a sus detractores, Grad-Thul se dominó a sí mismo. Retrajo las crestas cortantes y asumió una postura formal de continuación. El árbitro, que había estado flotando indeciso entre la descalificación y la continuación, tomó la decisión sin precedentes de permitir que el combate procediera con una advertencia. Lo que siguió fue quizás el intercambio más técnico de técnicas de combate jamás presenciado en la Arena 1. Grad-Thul, ahora luchando con precisión disciplinada en lugar de agresión bruta, demostró por qué había sido campeón durante tanto tiempo.
Kira, ya no necesitando simplemente evadir, demostró por qué los humanos de un mundo letal de alta gravedad se habían ganado su reputación. Durante 7 intensos minutos, intercambiaron llaves, contraataques e inversiones. La audiencia, inicialmente partidista, se encontró aplaudiendo a ambos competidores a medida que el combate trascendía el simple espectáculo y se convertía en algo cercano al arte. Al final, todo se redujo a la resistencia. Los brexianos, a pesar de toda su fuerza, evolucionaron en un mundo con días más largos y ciclos metabólicos más eficientes. Los humanos, por el contrario, evolucionaron para la caza de persistencia, persiguiendo presas a través de terrenos castigadores durante horas o incluso días. A medida que el combate entraba en su 10º minuto, los movimientos de Grat Thul se volvieron fraccionariamente más lentos. Sus reacciones, aún impresionantes bajo cualquier estándar, perdieron su cualidad predictiva y se volvieron meramente receptivas. Kira, reconociendo el cambio, ejecutó una compleja serie de fintas que dejaron al campeón momentáneamente desequilibrado. La apertura fue microscópica. El derribo que siguió no lo fue. Usando una técnica que no se había visto en competición desde los combates de clasificación de la Tierra, Kira aseguró una llave de sumisión que ni siquiera la fuerza superior del campeón pudo romper. La presión se aplicó con precisión quirúrgica. Suficiente para inmovilizar, no suficiente para lesionar. Durante 18 segundos, Grat Thul intentó salir de la llave por la fuerza. Durante 18 segundos, la física y la biomecánica explicaron pacientemente por qué esto era imposible. En el segundo 19, golpeó la lona. El árbitro inmediatamente señaló el final del combate. Victoria por sumisión. La humana avanza a las finales. La reacción de la multitud desafió una categorización fácil. Hubo conmoción, ciertamente incredulidad de muchos. Pero debajo de todo, algo inesperado comenzó a construirse. Apreciación genuina. Comenzó con unos pocos espectadores aislados, principalmente de mundos que habían experimentado la integración cultural brexiana, pero se extendió rápidamente hasta que toda la arena se llenó de aplausos. En el palco ejecutivo, el director Holax miraba con horror el panel de comunicaciones, donde representantes del consorcio brexiano expresaban su disgusto en términos que requerían protocolos de traducción especiales para evitar activar los sistemas de apagado de emergencia. Las finales programadas para el día siguiente crearon una pesadilla logística para la FGLL. De la noche a la mañana, los patrones de apuestas cambiaron dramáticamente. Los vendedores de mercancía se apresuraron a producir productos con temática humana. Los derechos de transmisión se renegociaron al triple de las tarifas originales a medida que la noticia de las semifinales se extendía por la galaxia. En el salón de competidores, ahora casi vacío mientras los participantes eliminados regresaban a sus mundos, Kira estaba sentada revisando imágenes de su oponente final, un peso pesado joviano cuya fisiología basada en líquidos presentaba desafíos únicos. «Te han ofrecido una suma sustancial para retirarte», dijo Trick, apareciendo a su lado con el silencio misterioso característico de su especie. Kira no levantó la vista de su tableta. «Déjame adivinar. Razones médicas». Oportunidad de intercambio cultural fue el término oficial. Aparentemente, hay una necesidad urgente de perspectivas humanas en algún mundo remoto que casualmente necesita ser visitado ahora mismo. Qué generoso de su parte. Kira deslizó a otro clip de video. Y si rechazo esta increíble oportunidad, la forma translúcida de Trick se onduló con lo que podría haber sido diversión. No especificaron, pero los representantes brexianos han estado en reuniones a puerta cerrada con el director durante las últimas 3 horas. Política. Kira finalmente dejó su tableta. Siempre es política. ¿Sabes qué encuentro interesante sobre el espacio? A pesar de todas las diferentes biologías, tecnologías y culturas, la burocracia es universal. Pon a 3 seres conscientes en una habitación, y en una hora habrán formado un comité. Trick hizo un sonido como viento a través de cristal. ¿No te preocupan los brexianos? No particularmente. ¿Sobre ganar mañana? Un poco. Ese joviano tiene una técnica defensiva interesante. Antes de que Trick pudiera responder, la puerta del salón se abrió para admitir una delegación de oficiales liderada por el director Holax. Sus 6 ojos se fijaron inmediatamente en Kira. Competidora Novak. Un momento de su tiempo,
por favor. Kira se puso de pie, estirándose casualmente. Director, vaya séquito que ha traído. ¿Estoy siendo arrestada o promovida? Los ojos del director parpadearon en su secuencia calculadora. Ninguna de las dos. Deseamos discutir un ajuste a los procedimientos de mañana. Permítame ahorrarle algo de tiempo. La voz de Kira permaneció conversacional, pero algo en su postura cambió sutilmente. Los oficiales, ya nerviosos, dieron un paso inconsciente hacia atrás. No me voy a retirar. No voy a perder el combate a propósito. No voy a aceptar una misteriosa invitación para recorrer las pintorescas minas de gas de ningún lugar prime. Voy a presentarme mañana, competir lo mejor que pueda y ganar o perder justamente. Usted no entiende, dijo el director, aunque su aparato respiratorio secundario traicionó su incomodidad. La Federación Galáctica de Lucha Libre valora la integridad de la competencia por encima de todo. Excepto los ingresos de los patrocinadores, los derechos de transmisión y la conveniencia política, aparentemente. El color del director Holak se oscureció, el equivalente a un sonrojo en su especie. La federación simplemente desea asegurar que todos los competidores entiendan la importancia cultural de estos eventos. El consorcio brexiano ha expresado preocupación de que una victoria humana pueda ser malinterpretada por mundos menos sofisticados como evidencia de que los brexianos no son los depredadores alfa imparables que se promocionan ser. La sonrisa de Kira era todo dientes. Eso suena como un problema brexiano, no humano. La estabilidad de las relaciones interestelares no se determina por combates de lucha libre. El tono de Kira se endureció. A menos, por supuesto, que los brexianos hayan estado usando estos torneos para justificar sus políticas expansionistas. En cuyo caso, eso suena como algo que el Comité de Ética del Consejo Galáctico podría encontrar interesante. La amenaza flotó en el aire como una anomalía gravitacional, imposible de ignorar, peligrosa de abordar. Después de un largo momento, el director Holak inclinó la cabeza en lo que podría haber sido resignación o reconocimiento. Las finales procederán según lo programado. Que el competidor más adaptable prevalezca. Mientras la delegación se retiraba, la forma de Trick brilló con lo que Kira había aprendido a reconocer como risa reprimida. ¿Qué? Preguntó ella. Nada. Solo disfrutando de la comprensión de que los humanos podrían ser la especie más peligrosa de la galaxia. No por su fuerza o tecnología, sino por su obstinada insistencia en principios inconvenientes. Kira se encogió de hombros. Lo llamamos ser difíciles. Es prácticamente nuestro deporte nacional. Las finales de los 457º campeonatos anuales de la Federación Galáctica de Lucha Libre atrajeron a la mayor audiencia en la historia de la organización. Miles de millones de seres conscientes en miles de mundos sintonizaron para ver lo que se había convertido en mucho más que un evento deportivo. Era, ya sea que alguien lo admitiera o no, un momento de realineación cultural potencial. El combate de Kira contra el campeón joviano fue técnicamente brillante, físicamente exigente y, en última instancia, decisivo. Cuando el árbitro la declaró ganadora después de una contienda de 12 minutos que luego se usaría en simulaciones de entrenamiento en toda la galaxia, la reacción trascendió el simple aplauso. Fue reconocimiento. Mientras estaba parada en el centro de la Arena 1, con el emblema del campeonato proyectado sobre ella, siendo el trofeo físico incompatible con la biología humana sin modificaciones significativas, Kira no parecía triunfante, sino reflexiva. Cuando se le ofreció la declaración tradicional del vencedor, sus palabras fueron transmitidas a cada mundo con capacidad de recepción. Buen combate, dijo simplemente. A mi oponente, a mis compañeros competidores y a todos los que hicieron esto posible, gracias por la oportunidad. No vine aquí para demostrar la superioridad humana, sino para demostrar que diferentes caminos evolutivos pueden conducir a la excelencia. Somos más fuertes juntos que en jerarquía. Los representantes brexianos que observaban desde su palco privado se encontraron en la incómoda posición de no poder objetar sin confirmar exactamente lo que ella estaba insinuando. En las secuelas, mientras los competidores se preparaban para regresar a sus respectivos mundos, Trick encontró a Kira en el ahora vacío salón de competidores. Has cambiado las cosas, dijo el sepiano sin preámbulos. Kira levantó la vista de empacar su bolsa de deporte. Tal vez.
O tal vez solo les recordé a todos algo que ya sabían pero encontraban inconveniente reconocer, que la fuerza viene en muchas formas. Que la evolución no tiene un mejor resultado, solo diferentes soluciones a diferentes problemas. Y que a veces lo más peligroso en el universo no es el depredador más grande, sino la presa que se cansó de correr. La forma de Trick se onduló con una emoción que el traductor no pudo capturar del todo. Los brexianos ya están presentando esto como una anomalía. Sus redes de propaganda están afirmando que tu victoria se debió a entrenamiento especializado e ingeniería genética. Por supuesto que lo hacen. Kira cerró su bolsa. Déjalos. La realidad tiene una forma de imponerse eventualmente. Además, no vine aquí para comenzar una revolución. No, estuvo de acuerdo Trick. Solo esperaste tranquilamente en la fila, y luego arrastraste a su campeón por el suelo. A veces eso es suficiente. Mientras salían juntos de la instalación, un grupo de jóvenes espectadores de varios mundos vio a Kira y se acercó cautelosamente. Tabletas de datos extendidas para firmas de autenticación. Sus guardianes observaban nerviosamente desde la distancia, claramente inseguros sobre el protocolo para acercarse a un habitante de mundo letal. Kira sonrió, una expresión genuina esta vez, y comenzó a firmar. Mientras interactuaba con cada joven fanático, sucedió algo notable, los guardianes se relajaron. La barrera del miedo, construida por generaciones de propaganda y genuina diferencia biológica, no colapsó, pero desarrolló una puerta. El universo, al parecer, finalmente había entregado el remate a su chiste de 4.000 millones de años. Lo más aterrador que podía hacer un habitante de mundo letal no era pelear, sino ganar con gracia y luego ser amable después. Contra eso, incluso las jerarquías más cuidadosamente construidas no tenían oportunidad. Y en algún lugar en las oficinas administrativas de la Federación Galáctica de Lucha Libre, el director Holax ya estaba planeando cómo comercializar a los competidores humanos del próximo año. El universo, después de todo, tiene un peculiar sentido del humor. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.